Ella es profesora asociada de la Facultad de Medicina y es integrante tanto del programa de farmacología molecular y clínica del instituto como del departamento de neurociencias. Paola es doctora en ciencias biomédicas y su trabajo se ha focalizado a la neurobiología. Ha tenido una brillante trayectoria, sobre todo en el estudio de aspectos neurobiológicos relacionados con asfixia perinatal, y también participa en el equipo de trabajo que estudia los aspectos neurobiológicos de las adicciones. La neuroinflamación y la asfixia perinatal han sido los elementos constantes de trabajo de Paola y de su equipo de investigación. Ahora, la línea principal de trabajo ha derivado hacia una propuesta bien innovadora para el manejo de diversas patologías del sistema nervioso central, como la asfixia perinatal, las adicciones, entre otras, cuál es el uso de las células madre mesenquimatosas. Y eso es de lo que ella nos va a comentar. Por lo tanto, no voy a ahondar más en el tema. Finalmente, quiero saludar a todos los distinguidos académicos del Departamento de Neurociencias, algunos de ellos exintegrantes del instituto, y celebrar la posibilidad de poder realizar esta actividad conjunta, la que espero que se pueda repetir en otras oportunidades, porque eso le da realce y potencial, oportunidad para el trabajo conjunto entre el instituto y el departamento. Así que sin más preámbulos, les quiero dejar con Paola. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego y Leandro. Agradezco a todo el equipo por esta invitación. Me siento muy honrada. Para mí es un verdadero honor el poder comunicar nuestras investigaciones, que no son mías, sino que son de todo un grupo de trabajo que abarca el laboratorio del cual yo pertenezco y que está a la cabeza el doctor Mario Herrera Machi, el laboratorio de alcohol, cuyos integrantes son María Elena Quintanilla, el doctor Jay Israel, y también con el Centro de Biología Reparativa de la Universidad del Desarrollo, encabezados por los doctores Fernando Esquer y Marcelo Esquer. Todo este trabajo ha sido un trabajo en equipo que abarca desde estudiantes, académicos, funcionarios, y que han logrado a través del tiempo aportar su granito de arena para poder entender uno de los eventos más bonitos que existe en la naturaleza, que es el nacimiento, ¿ya? Y el nacimiento está acompañado por una larga espera, como todo el mundo sabe, 9 meses de espera, pero se acompaña también de un periodo muy transiente que es de asfixia, en que ocurre un intercambio entre el intercambio gaseoso materno versus el intercambio gaseoso pulmonar que tiene que hacer el feto en el momento de nacer. Si este periodo transiente se extiende por un periodo mucho más largo, puede generar secuelas multiorgánicas en el recién nacido o simplemente la muerte. Como concepto importante, es importante saber que la asfixia implica un impedimento del intercambio gaseoso. Estamos hablando de oxígeno, la presión parcial de oxígeno disminuye, hay un aumento de CO2, una hipercapnia, hay una acidosis metabólica que implica un cambio de metabolismo que es con oxígeno a un metabolismo sin oxígeno, ¿ya? Y esto puede ocurrir durante el proceso del parto, cuando el bebé está dentro del parto, o en el momento de nacer. Es una de las primeras causas de muerte y de daño neurológico y neuropsiquiátrico. Aproximadamente entre el 20 y el 60% de los sobrevivientes presenta alteraciones a lo largo de su vida. La incidencia es de 1 a 6 por 1000 nacidos vivos en los países que son desarrollados, pero esta cifra aumenta notablemente en países que están en vías de desarrollo, y lamentablemente hay una escasa terapias efectivas para contrarrestarlo. En Chile,
nuestra cifra es aproximadamente de 1 a 1000 nacidos, o sea, de 6 por 1000 nacidos vivos, pero esta cifra incrementa, sobre todo en los lugares que ustedes pueden observar, esta franja y angosta faja de terreno, sobre todo en los lugares en que están alejados, en las islas, las personas que viven en las islas, las personas que están alejados de los centros médicos, el tener un parto prolongado puede incrementar esta cifra notablemente. Las principales causas no siempre son predecibles, pero algunas, como por ejemplo la compresión del cordón umbilical. Paola, disculpa. Ah, no, ahí sí, es que se te había ido el audio un poco, pero ahora se mejoró, disculpa. Sí. Contracciones muy severas, una falta en el proceso y el inicio de la respiración, y en general un parto prolongado son las principales causas de la asfixia perinatal en estos recién nacidos. La asfixia perinatal, como les decía, se caracteriza por estos parámetros que se aparecen acá, que exista acidemia, que exista un de parámetros y tu audio, Paola, no está bien, hay que mejorar. Paola, ¿sabes qué? Te recomiendo, me parece que es por la conexión, que apagues tu cámara. Perfecto. Un segundo. Que pide con la tecnología. Voy a poner la cámara. Yo lo hice por ti, no te preocupes. Ahí te lo apagué. Gracias. Entonces, ¿se ve bien? Yo perdí la imagen mía. Se ve bien, o sea, está en el modo, no está en el modo presentación, sí. Ya. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, perfecto. ¿Se escucha bien ahora? Ahora se escucha mejor. Bueno, como yo les decía, la característica típica de la asfixia perinatal tiene que cumplir con estos parámetros que implican alteraciones múltiples en el organismo, daños neurológicos o secuelas neurológicas inmediatas, como por ejemplo descargas epilépticas, coma, hipotonía, ¿ya? Y también secuelas a largo plazo, como por ejemplo parálisis cerebral, un retardo mental, alteraciones visuales, epilepsia y alteraciones cognitivas en general, problemas conductuales, sociales, predisposiciones a largo plazo de adicciones. ¿Y por qué esto? Básicamente, porque un daño en el momento del nacimiento, en el que el sistema se está recién formando, entre que los circuitos todavía no están del todo bien completos, en que no ocurre una mielinización de los axones adecuada, es altamente es una alteración, una injuria cerebral altamente dañina, de modo que esto inicial puede alterar el desarrollo a lo largo de toda la vida del sujeto. Y esto genera cambios morfológicos y funcionales que pueden ser persistentes y que gatillan procesos que inicialmente uno no percibe, pero sí, por ejemplo, predisponen a que en el momento de la etapa escolar el niño empiece a manifestar déficit atencional, o en una etapa adolescente pueda predisponerse a esquizofrenia o a enfermedades neurodegenerativas posteriormente. Y básicamente la asfixia, lo que ocurre es una disminución de la presión parcial de oxígeno, que es nuestro primer daño al cerebro. Y ese primer daño genera un cambio del metabolismo aeróbico
a un metabolismo anaeróbico y básicamente radica en que la cantidad de energía disminuye radicalmente, desde la producción de 36 ATP a 2 ATP. Y eso produce que se activen otros mecanismos para obtención de energía que generan, por ejemplo, una acidosis metabólica, ocurre un ingreso de calcio a la neurona, se produce una liberación masiva de neurotransmisores glutamatérgicos fundamentalmente, lo que genera una toxicidad en el sistema y puede gatillar la muerte de la célula o del individuo, a no ser de que ocurra la reoxigenación. Si ocurre una reoxigenación, ingresa masivamente una gran cantidad de oxígeno al organismo y eso, a su vez, va a aumentar más el estrés que existe dentro de la célula, en el sentido de que se generan especies oxidorreactivas que producen muerte celular, aumentan la excitotoxicidad y generan un ambiente proinflamatorio. Esto se manifiesta tempranamente en el organismo, pero también se extiende a horas y días más tarde en que se generan daños en las mitocondrias, que son las principales unidades productoras de energía, y esto se va acompañado con alteraciones patológicas como epilepsia, y también puede gatillar en los meses, incluso años, daños, como yo les decía, morfológicos, puede producir un aumento del número de células gliales, que son las células que acompañan a las neuronas. Hay un remodelamiento, hay una alteración en la mielina, porque la mielina es uno de los oligodendrocitos, que son los primeros, los principales productores de mielina, son altamente vulnerables a este tipo de daños de estrés oxidativo y de neuroinflamación. También ocurre que el organismo trata de defenderse de este daño, tratando de activar mecanismos de reparación, ya como la neurogénesis, incremento de proteínas antiapoptóticas, apoptosis, un tipo de muerte celular, etc. ¿Y por qué es tan vulnerable el cerebro del recién nacido? Básicamente porque consume entre 3 a 7 veces más oxígeno que el adulto y tiene un alto contenido de hierro que puede formar especies radicalarias, tiene ácidos poliinsaturados, en general que producen muchos radicales de especies oxidorreactivas o nitroreactivas, y además el cerebro del recién nacido carece o tiene un muy bajo nivel de enzimas antioxidantes como la superoxidodismutasa, la catalasa, la hemoxigenasa, etcétera, que disminuyen el estrés oxidativo. Entonces, eso también afecta a que se produzca este tipo de fenómenos de estrés oxidativo, neuroinflamación, y aún más porque la barrera hematoencefálica en estos recién nacidos todavía no está del todo formada. Por lo tanto, es altamente permeable al exterior. Entonces, hay 13 razones más o menos, por las cuales uno podría pensar que el cerebro es susceptible al estrés. Y básicamente, como les decía, bajo nivel de enzimas antioxidantes, alto consumo de glucosa, alteraciones en las mitocondrias, baja señal reductora, alteraciones en la liberación de glutamato, calcio, que es fundamental, y también esto de la lipoperoxidación que genera estrés oxidativo en el tejido. Las principales estructuras más vulnerables a lo que es el insulto hipóxico isquémico en el momento de nacer son el hipocampo, que es un repliegue de corteza que existe en el lobo temporal y que está que participa ampliamente en la adquisición de aprendizajes y de memoria, en el sentido de todo lo que yo puedo declarar. También participan los núcleos basales, aquí se ve el estriado, pero participa también en este circuito el mesencéfalo, donde se encuentran células dopaminérgicas que proyectan a estos núcleos y que forman parte de un circuito que va a
a regular lo que es la parte motora, el movimiento, pero también todo lo que es el refuerzo, las adicciones, los aprendizajes, etc. Si ustedes se fijan acá, este es una imagen de un recién nacido de 29 días postnatal, y se ve cómo se afecta esta zona del cuerpo estriado, del putamen, pero también sustancia blanca. Por lo tanto, las regiones más vulnerables van a ser núcleos profundos cerebrales, como también el hipocampo, que es una parte de corteza, y también esta sustancia blanca, y eso se ve en las alteraciones motoras que nosotros normalmente detectamos en los pacientes con asfixia perinatal, alteraciones cognitivas y alteraciones motoras. Aquí se ve en una imagen otro caso donde se ve que los núcleos basales son los que presentan estas alteraciones, y también en esta zona donde se encuentra el hipocampo. Un modelo de asfixia perinatal desarrollado en Suecia, donde participó el doctor Mario Herrera Marchit, que se encuentra acá, nos ha permitido hacer un estudio mucho más profundo de cuáles son las características y cuáles son los fenómenos que ocurren con la asfixia perinatal en el recién nacido. Este modelo es bastante no invasivo, a pesar de que es un modelo de asfixia, porque muchos de ellos ocupan lo que es la ligación de vasos y tienen procedimientos mucho más dañinos al neonato. Es un insulto que afecta todo el organismo y es altamente reproducible, y ocurre en el momento en que la rata tiene su delivery, tiene su parto, ¿ya? Por lo tanto, lo hace muy semejante a lo que estaría ocurriendo en el momento del nacimiento de un bebé, ¿ya? Las ratas que han sido sometidas a esta asfixia perinatal presentan alteraciones como las que se ven acá. Esta es una rata control, recién nacida, hermana de ella, que tuvo asfixia perinatal. Ustedes pueden ver de que tiene inspiraciones forzadas, es akinética, es mucho más pálida que es cianótica. Por lo tanto, evidencia una asfixia severa, que es lo que ocurre con los neonatos al momento de nacer. En este modelo hemos encontrado que la asfixia perinatal induce estrés oxidativo, y este estrés oxidativo es un estrés oxidativo que no solamente es detectado en las primeras etapas del ¿No se puede ir? Ah, bueno. ¿En serio? Sí. ¿Te puedo bajar? No tengo ningún problema. ¿Segura? No, mira. Por favor, les pido que apaguen o silencien los micrófonos, por favor. Gracias. Como les decía, este estrés oxidativo ocurre no solamente en una etapa temprana, sino que ocurre y se mantiene sostenido a lo largo de varios meses posteriores. Y en este modelo se encontró un incremento del estrés oxidativo evidenciado como un aumento del glutatión oxidado versus el reducido, disminución de proteínas de enzimas que son fundamentales para reducir el estrés oxidativo, como las que se ven acá. Y esta disminución fue pesquisada hasta el día 14. En este estudio lo hicimos hasta el día 60, por lo tanto, hasta el día 30, por lo tanto, encontramos todavía aún, un mes después del evento asfíctico, encontramos cambios en este tipo. Estos estudios se han hecho en vivo y in vitro, y las personas que lo han realizado han sido Caroline Despey y Ronald Pérez en Ronald Pérez Lobos en in vitro. También con este modelo se ha detectado que existe una neuroinflamación, en el sentido de que tanto en el hipocampo como en las regiones que se
en que se encuentra las células dopaminérgicas en el mesencéfalo, ocurre una activación de una vía de NRF-κB. Esta vía de NRF-κB implica una translocación de parte de una de sus unidades al núcleo, que es P65, y esta translocación lo que hace es producir la activación de genes que van a dar cuenta, van a incrementar los niveles de la expresión de interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta o TNF-alfa. Si se fijan, esto es 8 horas después del nacido, donde tenemos un incremento de la translocación nuclear de P65 y es transitoria. Ustedes se fijan, pero 24 horas después tenemos un incremento de la expresión del RNA de interleuquina 1 beta, que es proinflamatoria, y de TNF-alfa. Esto ocurre tanto en el hipocampo, como les decía, como en el mesencéfalo. Y esto se acompaña con muerte celular. Muerte celular que puede ser que quizás 7 días después en el hipocampo, y del tipo apoptótico. Esta es una rata control, esta es una rata con asfixia. Fíjense que el núcleo está fragmentado y esta es una señal de apoptosis. ¿Ya? Entonces, observamos que con asfixia incrementa el número de núcleos apoptóticos y básicamente en neuronas, porque este es un marcador neuronal. Y esto también lo podemos ver en el mesencéfalo, en el hipocampo. Profe, no se escucha claramente. Paola, otra vez se te echó a perder el micrófono. ¿Ahora sí? Espero que ahora se... Despacito todavía. Ya, no sé qué hacer porque este es lo máximo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, lo que les decía que en mesencéfalo tenemos una expresión un incremento en la expresión de caspasa clivada, que es una de las proteínas que se liberan de la mitocondria y que van a producir apoptosis en mesencéfalo, en hipocampo, en la condición de asfixia. Y este incremento en caspasa, ustedes se fijan, puede ser detectado al día postnatal 1, al día postnatal 3, hasta el día postnatal 14. Quiere decir que en el organismo, independiente del evento inicial que ocurrió en el momento de nacimiento, 14 días después todavía tenemos un incremento del estrés oxidativo y tenemos un incremento de la muerte celular. Eso implica que la conectividad entre las regiones no va a estar del todo completa y por ello van a haber alteraciones conductuales de corto y largo plazo. Para ello, sin embargo, no hay alternativas terapéuticas adecuadas, dentro de las cuales tenemos la hipotermia, que es la única que se está utilizando en este momento, en que consiste en disminuir la temperatura a través de un casco, la temperatura craneal, entre 34 a 35 grados, o del cuerpo completo a 33, 34 horas, 33, 34 grados por 72 horas. Pero esto puede generar alteraciones multisistémicas y no se ha visto que haya una mejora en la parte cognitiva de los pacientes que han tenido hipotermia. Hay otros estudios que se están realizando a la fecha, pero todavía no hay nada concluyente. Se están utilizando antioxidantes como melatonina o allopurinol, antiinflamatorios como la eritropoyetina, excitotoxicidad, podría decirse, ¿ya? Se han utilizado gases y también se está utilizando el uso de células madres. Y al respecto es muy importante decir que... Paola, ¿te puedo interrumpir un chiquitito? Disculpa que te molestemos tanto, pero de casualidad no tendrás
a la mano algunos audífonos con micrófono o algo que se pueda conectar a tu computador? Porque me parece que el problema no es de internet, sino de hardware. Esa se botica para ahí, para que hay poquito pasto ahí. Le sigo a la uno, ahí. Ah, síguele acá. ¿Me escuchan? Algunas personas tienen su micrófono, ayudar, el administrador los silencia. Ya lo muteé, ya lo muteé. Lo estaba buscando, pero ya lo muteé. Yo creo que no. ¿Mejor? Mucho mejor. Perfecto. Sí. Espero que sí. Ya. Me entré. Un momento, voy a traer otro. ¿Está ahí, Paola? Hola, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Se escucha súper bien. Gracias. Bueno, como les decía, estamos hablando un poco. ¿Se desconectó de nuevo, Pego? ¿Qué pasó? Bueno, Ahora. se acopla.
No se escucha. ¿Ahora sí? Sí, ahora Ahora sí. sí. Qué bueno. Ya, mis ingenieros me vinieron a socorrer en esta situación. Bueno, como yo les decía previamente, no hay una terapia muy efectiva en cuanto a la asfixia perinatal, y en este momento se están utilizando células madres como una alternativa terapéutica, y básicamente porque estas células madre tienen una capacidad de autorrenovación, tienen un alto potencial de diferenciación en múltiples fenotipos, y secretan en forma paracrina biomoléculas que pueden tener una acción antiinflamatoria, antioxidante, antiapoptótica, y también promueve lo que es la producción de nuevos vasos sanguíneos y reparación del tejido. Estas células madre se han utilizado exitosamente, y estas células tienen la capacidad, como les decía, de liberar estos productos al medio en que se encuentran. Estas células pueden ser obtenidas tanto de tejido adiposo como de médula ósea, y tienen que cumplir distintos criterios, ¿ya?, como para ser clasificadas como tales, ¿ya? Estos criterios tienen que ser fundamentalmente que se adhieran al plástico, que expresen marcadores en un 95%, y no tengan marcadores negativos como estos, y pueden ser diferenciadas a tejido adiposo, o a osteoblastos, o a condroblastos, ¿ya? Estas serían las condiciones estándar para producirlas. Y estas células pueden ser crecidas en cultivos celulares, de modo a través del sistema, a través de una administración intravascular, digamos, o intranasal. Y con ello se han obtenido muy buenos resultados, en el sentido de que se han utilizado, por ejemplo, células mesenquimales, que son las producidas, ya sea obtenidas por médula ósea o tejido adiposo. También han utilizado células madre que son de neonatos, digamos, pero en general se han utilizado son capaces de reemplazar, de llegar a los lugares donde existe el daño, y reemplazar a las neuronas o las glías o las microglías que pueden estar siendo alteradas. También tienen capacidades de proveer factores tróficos y reparativos, y además diferenciarse en oligodendrocitos para remielinizar tejidos dañados. También producen factores tróficos que neuroprotegen el sistema, y además promueven todas las señales pro-reparativas del tejido que es endógeno. Estas células se han utilizado fundamentalmente en diversas patologías, con resultados relativamente buenos. Pero sin embargo, queda la pregunta: ¿serán clínicamente buenas para el organismo, sobre todo para un recién nacido? ¿Cuál será el riesgo versus el beneficio? Y nosotros en nuestro laboratorio, la doctora, recién doctorada Andrea Tapia, estudió este fenómeno, el efecto de la asfixia perinatal en la mielinización de las estructuras telencefálicas, y ella encontró que, si ustedes se fijan, acá tenemos una marca en rojo con una proteína, la proteína de mielina, básica de la mielina, y lo que se ve en azul son núcleos que se encuentran en la sustancia blanca de la externa en el telencéfalo de la rata. Esto es 7 días postnatal.
Si ustedes se fijan y comparan que lo que ocurre con la mielinización o el número de células de oligodendrocitos maduros, hay una notable diferencia en lo que se encuentra en asfixia perinatal con lo que se encuentra en la situación control. Y este efecto que se encuentra aquí fue revertido por el tratamiento de la administración intracerebroventricular de células madres de tejido adiposo extraído de la misma rata o de una rata congénita. Entonces, esto nos da cuenta de que el tratamiento con células madre es positivo, tiene un efecto bastante bueno, pero translacionalmente uno requiere de algo que no implique el uso de células vivas. ¿Bien? Y es por eso que nuestro foco se ha dirigido a lo que son los secretomas, lo que liberan estas células madres, y además, como les voy a explicar más adelante, estas células madres se pueden precondicionar a ser mucho más efectivas. Entonces, como les decía, la administración de células madre vivas puede producir algún tipo de riesgo para estos análisis translacionales, y se han utilizado estos secretomas que son derivados de estas células madre que están siendo cultivadas. Y lo bueno que tienen es que estos secretomas contienen un set de factores bioactivos, como les decía yo, que son secretados por estas mismas células y que pueden tener un efecto multitarget, o sea, pueden realizar, tienen propiedades antiapoptóticas, antioxidativas, antiinflamatorias, etc. Entonces pueden combatir varios flancos a la vez de la patología. Lo otro importante es que pueden ser evaluados, dosificados y potencialmente utilizados en forma muy similar a lo que es una droga farmacéutica. También pueden ser liofilizados y almacenados, y eso implica un bajo costo y una producción a larga escala que puede permitir la reutilización de estas células. Entonces, tiene muchas ventajas, y eso además se ve potenciado por el hecho de que estas células en cultivo pueden ser precondicionadas al colocarlos en un ambiente, por ejemplo, en este caso, inflamatorio, en que se le adiciona al medio de cultivo TNF-alfa e interferón gamma, que son sustancias proinflamatorias, y estas sustancias proinflamatorias hacen que la célula mesenquimática que está en cultivo pueda secretar una mayor cantidad o tenga mucho más potenciado su efecto antiinflamatorio, antiapoptótico y antioxidativo. ¿Ya? Con este tipo de secretoma lo hemos utilizado en nuestro laboratorio en conjunto con la doctora Quintanilla, el doctor Israel y Fernando Esquer, el doctor Mario Herrera. Lo hemos utilizado en una condición de adicción a alcohol y a nicotina, y vemos, si ustedes se fijan acá, esta es una condición de ratitas que han estado expuestas a alcohol y que son bebedoras. Con la administración intranasal de estos secretomas derivados de estas células precondicionadas, disminuyen su consumo, y lo mismo pasa con la nicotina. Y si uno mira el cerebro, puede observar que estas son astrocitos, estas son microglías. Vemos que en la condición de etanol, por ejemplo, los astrocitos son mucho más alargados, son mucho más marcados, mucho más robustos sus procesos, y eso es una señal de que estos astrocitos están siendo reactivos, y en esta condición van a estar secretando proteínas proinflamatorias en el tejido. El número de microglías también incrementa en esta condición, y estos efectos, si ustedes se fijan, son revertidos por este tipo de secretoma. Otro tipo de precondicionamiento que se puede hacer es el precondicionamiento con un mimético de hipoxia, y en este caso utilizamos deferroxamina. Estos precondicionamientos fueron realizados en el Centro de Medicina Regenerativa
de la UDD. Y si ustedes se fijan acá, el precondicionamiento con 150 o 400 micromolar de ferroxamina produce un efecto en aumentar los factores proangiogénicos, los niveles de los factores, la expresión de los factores proangiogénicos, factores neuroprotectivos o factores antiinflamatorios y antioxidantes. Con este tipo de secretoma se ha estudiado que en un tipo de ratón diabético, al administrarle este tipo de secretoma, se produce una reversión de la degeneración nerviosa que se produce por la diabetes. Ya se recupera la vasculatura, se recupera el colágeno y además la cicatrización. Por lo tanto, tiene aplicaciones, como ustedes pueden observar, aplicaciones a patologías que implican estrés oxidativo, que implican neuroinflamación y muerte celular. En base a esto, nosotros nos planteamos el investigar qué pasaba con esta administración, si la administración de estos dos tipos de secretoma, independientemente uno de otro, podrían reducir el estrés oxidativo, la neuroinflamación y la muerte celular en el hipocampo de las ratas que habían sido expuestas a asfixia perinatal, mejorando sus alteraciones motoras, cognitivas, producidas por esta asfixia en el momento del nacimiento. Por lo tanto, nuestro foco fue el estrés oxidativo, la inflamación y la muerte celular producida por esta condición de hipoxia en el momento del nacimiento. Para ello, un grupo de ratitas con asfixia perinatal, 2 horas postnatal, se les administró intranasalmente estos secretomas, 2 horas postnatal, y se evaluaron distintos parámetros bioquímicos y conductuales a los 7 días, a los 30 y a los 60 días. Básicamente a los 7 días se evaluó qué pasaba con el estrés oxidativo, qué pasaba con la muerte celular y la neuroinflamación, y además algunos reflejos. Ustedes se fijan acá, la administración 2 horas postnatal y evaluada a los 7 días, evidencia que comparado con el control, el grupo asfíctico presentó un incremento del estrés oxidativo evaluado por esta tasa de glutatión oxidado, o sea, reducido versus oxidado, ¿ya? Y este incremento de estrés oxidativo fue drásticamente revertido por los secretomas hipóxicos y por los secretomas inflamatorios, que habían sido expuestos a hipoxia o a inflamación. ¿Ya? Si uno evalúa esta misma condición 60 días después de haber de haber tenido la asfixia perinatal, nos encontramos que todavía tenemos estrés oxidativo en las ratitas con asfixia perinatal y que este estrés oxidativo fue revertido tanto por los grupos tratados con secretomas con deferroxamina y los tratados con secretomas expuestas a inflamación. Quisimos averiguar entonces cómo estos secretomas podían estar trabajando para disminuir este estrés oxidativo en las ratitas asfícticas. Y sabemos que existe un factor que es el máster de la antioxidación, que es NRF2. Este NRF2 normalmente se encuentra secuestrado en el citoplasma unido a esta proteína que se llama KIP, que lo envía a degradación al unirse a un complejo que se llama KUL. Sin embargo, en condiciones de estrés oxidativo, esta proteína que lo sostiene básicamente se libera porque libera el NRF2 y al liberarse rápidamente se trasloca al núcleo y se une a secuencias ARE que producen
básicamente una batería de genes antioxidativos, como por ejemplo la oxidobismutasa, la catalasa, la glutatión reductasa, la NADPH deshidrogenasa quinona 1, y todos estos son factores que son citoprotectivos, ya sea antiinflamatorios, antioxidantes, y además permiten la excreción de drogas. Al evaluar entonces en las ratitas de 7 días qué pasaba con si NRF2 se traslocaba o no se traslocaba al núcleo para producir estos efectores antioxidantes, se hicieron análisis de proteínas nucleares y citoplasmáticas lideradas por la doctora Nancy Farfán, nuestra postdoc, y encontramos que ambos tipos de secretoma producían un incremento del NRF2 nuclear, que podía estar dando cuenta entonces de que este NRF2 podría estar siendo activado. Y para ello se miraron los efectores, que son NQ1 o HO1, y vimos que ambos secretomas producen un incremento del efector de NRF2, que es antioxidante. El trabajo fue realizado por la candidata a doctor Marta Zamorano y Martina Rivas. Al visualizar qué pasaba con la neuroinflamación, quisimos ver que si existía translocación nuclear de P65, como lo habíamos evidenciado previamente, y vemos que con ambos tipos de secretomas esta translocación disminuye, lo que implica que NRF-κB, la vía del NRF-κB, que es proinflamatoria, no está funcionando. Y se analizaron lo que ocurría con las células microgliales, que son las representantes, digamos, entre comillas, de lo que es un proceso proinflamatorio. Las células microgliales normalmente son los basureros del sistema, los limpiadores del sistema, y aportan factores tróficos, pero en condiciones de inflamación comienzan a liberar proteínas proinflamatorias y que pueden dañar notoriamente las células. Y para ello tienen que cambiar su morfología. Normalmente presentan una ramificación bastante profusa, pero cuando están reactivas, liberando factores proinflamatorios, retractan sus procesos y aumentan el volumen celular. Y eso es lo que nosotros observamos acá en la condición de asfixia, que tenemos menor cantidad de procesos, del largo de los procesos microgliales. Y en la condición de tratadas con estos secretomas, esta condición de reactividad disminuye y es similar, como pueden observar acá, el largo de los procesos es similar a la situación control. Con esto uno podría plantearse un mecanismo a resolver a futuro y básicamente uno podría suponer, por supuesto tenemos que demostrarlo, que estas células, los secretomas derivados de estas células mesenquimales precondicionadas podrían estar actuando para combatir el estrés oxidativo a través de diversas vías. Una, activando esta cascada de NRF2, que generaría un estado de antioxidación, pero a su vez inhibiendo la activación de cascadas de NRF-κB que estarían evitando la inflamación. ¿Qué pasa entonces con la parte cognitiva? ¿Qué pasa con los reflejos de estas ratitas? Para ello, este es un trabajo realizado por Jaime Carril. Básicamente lo que se hizo fue analizar un día posterior a la asfixia diversos reflejos, actividad locomotora, otros reflejos que implican activación sensorial. A los 30 días se les realizó una prueba de locomoción, de ansiedad y de reconocimiento, de memoria de reconocimiento. Y finalmente, a los 60 días,
se les realizaron pruebas motoras. Esta es una prueba de reflejo al día 1, si ustedes se fijan. Este es el reflejo de enderezamiento en que se coloca a la ratita en esta posición y se mide el tiempo en cuánto se demora en volver a su posición normal. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, tenemos un incremento del tiempo en que tarda la ratita en volver a la posición correcta. Y esto se ve mejorado con el tratamiento con secretomas 2 horas postnatal. Otro de los reflejos que se ve es al día 14 la versión al acantilado, en que se coloca a la rata en esta posición con los brazos extendidos, con las extremidades superiores extendidas, y se mide el tiempo cuánto tarda en darse vuelta y volver a su posición normal. Como pueden observar acá, con asfixia esto tarda entre 20 segundos aproximadamente, y con el tratamiento de secretomas este tiempo se revierte a la situación control. La geotaxis negativa también es una prueba en la cual, si ustedes se fijan, aquí hay una pendiente de 30 grados y la rata tiene que darse vuelta y subir hacia el límite superior de la pendiente, ¿ya? Y vemos que también fundamentalmente es prevenido esta alteración en el reflejo por los secretomas expuestos a deferroxamina. En cuanto a la coordinación motora, las ratitas fueron puestas en este rotarot, que es un cilindro que va girando, dando vueltas, aumentando su velocidad de rotación por minuto, y la rata tiene que mantenerse en este cilindro que va girando y que va aumentando su velocidad. Si ustedes se fijan, las ratas con asfixia perinatal permanecen mucho menos tiempo en el cilindro, y eso se ve revertido por la administración de secretomas intranasalmente. Otro de los parámetros que se analizaron fue la actividad locomotora. Si ustedes se fijan, en este cuadro se ilustra en color el tiempo en que permanecen las ratas en ese lugar, y en los trazos es la trayectoria que siguen en este open field o campo abierto en que las ratitas se colocaron por un tiempo determinado. Esta es la condición control, la condición de asfixia y la condición tratada con secretomas de FX o con secretomas con sustancias proinflamatorias. Si ustedes se fijan, las ratas con asfixia perinatal tienen una menor actividad locomotora, y esa menor actividad locomotora es revertida por el tratamiento. A los 30 días, lo que se ve acá, se puede observar que las ratas también mantienen su escasa actividad locomotora, y esa acción es revertida por el tratamiento con secretomas, por el tratamiento con los secretomas precondicionados con DFX o TNF-alfa. Quisimos analizar la prueba de ansiedad, y la ansiedad básicamente se ve en que las ratas normalmente evitan los lugares abiertos y siempre se van hacia los costados, ¿ya? Como señal de ansiedad es que se refugian en las paredes, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, la condición control, estas ratas circulan a través de toda la arena. En cambio, las ratas con asfixia se mantienen muy pegaditas a las paredes, ¿ya? Y este efecto se ve contrapuesto por el tratamiento, que es lo que se analiza en este gráfico. Y finalmente, se les realizó una prueba de memoria de reconocimiento de objetos, en los cuales la rata era expuesta a 2 objetos iguales un día, y el día siguiente uno de estos objetos era reemplazado por uno nuevo,
y lo que se medía era el tiempo de reconocimiento en que pasaba la rata con el objeto nuevo versus el objeto antiguo. Si ustedes se fijan acá, esto es un 50%, las ratas con asfixia perinatal pasaron la misma cantidad de tiempo con el objeto nuevo versus el objeto antiguo, no así la situación control, ni con el tratamiento con secretomas. Todos estos resultados han sido recientemente publicados esta semana en esta revista, que nos pidió un número especial, que es de hipoxia, nos invitó a publicar en esa revista, y como conclusión podríamos decir que la administración de secretomas intranasalmente en la rata con asfixia perinatal revierte básicamente lo que es el estrés oxidativo, y esa reversión podría ser atribuido a un incremento de la translocación nuclear de NRF2 y de sus efectores que ocurren como no ocurre en este nivel. También hay una reducción de los niveles de P65 y de la reactividad glial, que podrían dar cuenta de una disminución de la inflamación y de la muerte celular. Y también con este tratamiento, 2 horas postnatal, se obtuvo un mejoramiento de la conducta del neurodesarrollo en general en la rata. Por lo tanto, estos efectos, que todavía estamos en estudio, en el sentido de tratar de visualizar los mecanismos por los cuales funciona y la dosificación más adecuada, nos hacen pensar de que es una excelente herramienta como para tratar en una escala, en una ventana temporal temprana al momento de la asfixia, así como más tardía, aquellos pacientes que han sido expuestos a este tipo de insultos metabólicos en el momento del nacimiento. Pero no tan solamente a ellos, sino que estos secretomas pueden tener la capacidad de revertir efectos en todas aquellas patologías que puedan tener estas características, o sea, que tengan inflamación, muerte celular y estrés oxidativo, entre otros, como los que visualizamos a continuación. Así que eso era lo que yo les quería contar en este seminario. Me pasé un poquito, lamento por fallas técnicas. Quería dar agradecimiento fundamentalmente a nuestro laboratorio, a todos los integrantes y a nuestros colaboradores que están en esta parte. Primero al doctor Mario Herrera Machit, que es el líder de nuestro laboratorio, en conjunto con los doctores Yair Israel, la doctora Quintanilla, que son líderes del laboratorio de alcohol, y que en realidad somos todos un conjunto, a Fernando Esquer, quien ha colaborado con nosotros exhaustivamente y nos ha proporcionado no tan solo las células madre, los secretomas, sino que también colaboración en la tutoría de estudiantes tesistas de magíster y doctorado. A José Luis Valdés, que nos ayudó en todo lo que es la parte neuroconductual. Diego Bustamante, que ha participado que ha participado siempre en todo lo que es el proceso de la asfixia. Nancy Farfán, nuestra postdoc. A Marta, Martina, Jaime, Morín, Andrea, y todo nuestro grupo que ha participado muy cercanamente en la elaboración de una larga trayectoria de eventos que han permitido ir descubriendo cuáles son los puntos fundamentales que atacar en las condiciones de asfixia perinatal. Caroline, Ronald, Emanuel, Raúl, Stephanie, y acá tenemos a nuestra señora Carmen, que nos ayuda en la parte técnica, Robert, don Juan, que es fundamental, Alejandro Leiva, etc. Así que yo les agradezco la audiencia, les agradezco el interés, y espero que estas investigaciones logren pasar la barrera del laboratorio y sean aplicadas en un tiempo no muy lejano en la parte clínica.
Eso sería. ¿Consultas? Muchas gracias, Paola, por la presentación tan interesante. Bueno, no te preocupes que los problemas técnicos no lograron en absoluto opacar lo bueno e interesante de tu charla. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Hay algunas preguntas que están en el chat, así que le voy a dar la palabra para que puedan realizarla. Gonzalo Olivares hizo 3 preguntas, de hecho, y luego Jimena Serralta, así que te dejo la palabra, Gonzalo, para que lo puedas realizar directamente. Gonzalo. Acaba de decir Gonzalo que se tuvo que ir al lab, así que yo las voy a realizar en su nombre, no te preocupes. La primera pregunta de Gonzalo es si, además de los factores propios del evento de parto, existen factores de riesgo genéticos o ambientales que hagan más vulnerable a los efectos de la asfixia. Por supuesto que sí existen efectos que son ambientales, que pueden producir alguna enfermedad en la madre y que pueda generar, por ejemplo, contracciones abruptas, que pueda generar también, o sea, las drogas en general, la exposición a ¿cómo se llaman estos desinfectantes ambientales? Alteraciones en la nutrición de la madre, y algunas veces simplemente ocurre nomás, sobre todo en aquellos lugares en que la gente no tiene una cercanía a los centros médicos. Hay factores de riesgo, incluso medicamentos que podrían producir desprendimiento de placenta o podrían producir estas contracciones severas que pueden afectar el proceso del parto en el recién nacido y así alargarlo y producir asfixia. El enrollamiento del cordón, por ejemplo. La segunda pregunta de Gonzalo es si existen polimorfismos en los genes mencionados que tienen rol en la asfixia perinatal asociado a la severidad de los efectos de la asfixia. Si existen polimorfismos, como es un evento que ocurre durante el momento del nacimiento, no precisamente se ve como que existan polimorfismos particularmente, porque es un evento que se genera en la etapa del desarrollo, una complicación obstétrica. Entonces, no es una enfermedad propiamente tal, sino que se puede generar posteriormente a la asfixia una serie de complicaciones, pero no estoy al tanto de que exista un polimorfismo particular que produzca una mayor cantidad de asfixia perinatal. Yo creo que no va por ahí la cosa. Ya. Y bueno, y la última pregunta es si los efectos de las células madres son distinguibles de aquellos derivados de la diferenciación a células neurales versus los efectos por la secreción de factores. La gracia que tiene los secretomas de células madres, como les decía yo, que tienen una acción multitarget. Pueden funcionar a través de activando distintas vías de señalización. Y los factores tróficos, por ejemplo, pueden actuar, si uno agrega factores tróficos, pueden actuar en una determinada línea, ¿ya? La otra que tú me mencionaste era células madres. Claro, dice células madres distinguibles de aquellos derivados de la diferenciación a células neurales versus los efectos por la secreción de factores. Claro, lo que te decía, los secretomas contienen un conjunto multitarget, un conjunto de biofactores que pueden intervenir en distintas vías. El hecho de usar solamente un determinado factor trófico puede cubrir una determinada parte de la patología y no toda. Y con respecto a los factores neurales, efectivamente, o sea, uno puede también utilizar las células madres que son endógenas, que nosotros tenemos células madres que se encuentran ubicadas en el hipocampo y en la zona subventricular, y que su activación promueve la cognición o promueve la reparación. Sin embargo, son muy poquitas.
estas células, estos secretomas podrían estar a su vez activando la maquinaria endógena para producir una reparación cerebral. Bueno, te transmito que han llegado al chat muchas felicitaciones también por tu trabajo. Hay gente que se ha despedido, pero está súper contenta y te felicita por el trabajo tan bueno. Y le damos la palabra a Jimena Sierra Alta, que tiene una pregunta. Sí, la puse en el chat, pero básicamente es que dada la amplia variedad de factores que tiene estos secretomas, podrían ser usados, a mí se me ocurre que también podrían ser usados en otras enfermedades ya en el adulto que producen daño neuronal, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares o en la esclerosis múltiple, o que también tienen un problema importante de inflamación. Efectivamente, como yo les decía, Leandro, no me veo en el video, ¿me puedes poner? Ah, ¿soy yo que no te dejo? Que no sabía eso, perdón. Uy, no lo... Ahí sí. No importa. Ahí sí, ahí está. Ahí lo puedes iniciar. Ahí No sí. sabía que te había dejado bloquear, perdón. Me habías eliminado. Lo que yo te estaba contando, Jimena, es que efectivamente la gracia que tienen estos secretomas derivados de células madre es que uno puede utilizarlos en distintas patologías. De hecho, se están utilizando en enfermedad de Alzheimer, se están utilizando en diabetes o en enfermedades como también cáncer. Entonces, la gracia que tiene es que puede ser aplicable a distintas patologías que tengan estos factores en común, ¿ya? Pero si no los tienen, también uno puede predisponer a estas células madre en cultivo a que secreten los factores que nos interesen. Entonces, es una herramienta, un biofármaco que puede ser utilizado de amplio espectro. Muy bonito. Se me había quedado sin audio. Muchas gracias. Macarena Díaz también tiene una pregunta. Te damos la palabra, Macarena. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, estuvo muy clara. Mi pregunta es, si es que usted decidiera, por ejemplo, pasar a un estudio clínico o ya, por ejemplo, esto probarlo con humanos, dado que aquí evaluaron 2 precondicionamientos distintos y cada uno a veces como que aportaba más que el otro, recomendaría, por ejemplo, utilizar una mezcla de los 2 secretomas obtenidos con estos 2 precondicionamientos, y en este caso tendríamos como que purificarlo y luego mezclarlo en una terapia, o todavía están en búsqueda así como tienen una recomendación distinta. Lo que pasa es que ambos secretomas en general produjeron efectos similares, ¿ya? En algunos, por ejemplo, la mayoría de las veces tuvieron ambos efectos. En una parte conductual no se vio el efecto similar, pero uno podría seguir trabajando. Nosotros ahora nos decidimos por seguir trabajando con secretomas tratados con deferroxamina, porque imitan bastante bien la condición hipóxica y porque los resultados que obtuvimos fueron los esperados y estaría activando, por lo menos lo que se veía, la vía del NRF2, podía estar activando esta vía que es antioxidativa, pero además también tiene el hecho de que la deferroxamina también tiene menor costo, entonces uno puede ir abaratando, si uno está pensando en un biofármaco que sea asequible, tratar de evitar costos excesivos, porque por ejemplo uno requiere para el otro tipo de secretoma la administración de TNF-alfa, interferón gamma, que son de coste elevado, hay que lavar, hay un proceso bastante más largo. Entonces, la idea es tratar de optimizar este tipo de secretoma, visualizar cuáles son los factores que están liberando y seguir con uno de ellos, pero claro, con efectos positivos. También dosificarlo mejor. Esto es una primera etapa de muchas de las que vienen. Claro, sí. Gracias. Y también tenía otra pregunta, porque tengo entendido que también todo el mundo de las células madre
está tratando de migrar a los cultivos xeno-free porque, bueno, los cultivos con FBC también a veces producen rechazo. Entonces, ¿qué pasa cuando se trata no con células madres como el ente terapéutico, sino que ya directamente tal con el secretoma? ¿También se está como orientando a la producción de secretomas libres de FBS? ¿O en este caso como van más purificados, no es tan requisito ser xeno-free todavía? Lo que pasa es que estos están purificados, entonces ya no tienen células. Lo que tú obtienes son moléculas que implica que hay RNA, mRNI, Claro. tiene un montón de otras moléculas que deberemos caracterizar como para decir este tipo de secretoma tiene estas características, pero lo más importante es que no estamos tratando con células, digamos, directamente en el sistema. Sí. Gracias. Y tenemos también una pregunta de Mario Rivera. Pregunta y felicitaciones. Gracias, Mario. Mario, te damos la palabra si quieres formular la pregunta, así para que sea más personal, digamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, ya, Paola. Bueno, felicitaciones, hermoso resultado. Ya me encanta lo que estás haciendo y bueno, reitero mi felicitaciones al respecto. La pregunta que tengo yo, y me surge un poco de los experimentos o del diseño experimental, es, en el caso de una posible terapia, ¿cuál sería la ventana de tiempo posparto o después que se ha producido la asfixia perinatal en la cual podría ser útil esta terapia, pensando que quizás en un centro médico no estarían disponibles o tendrías que traerlas de otro lugar o preparar, digamos, hacer algún acondicionamiento antes de ser administrada? Esa es mi pregunta específica. Buena pregunta. En eso estamos trabajando. La idea de que hay una ventana terapéutica que es más o menos de 6 horas en que por ejemplo, se producía la hipotermia, como para mejorar, para obtener mejoras. Nosotros aplicamos estos secretomas 2 horas postnatal. Sin embargo, existen antecedentes de que otro tipo de administración, no con secretoma, sino que con células madres propiamente tal, 10 días postnatal, genera efectos benéficos, ¿ya? Y estoy hablando de tratamientos con pilotos, digamos, con niños con parálisis cerebral, en que a los 10 años incluso les hicieron un tratamiento con células madres y mejoraron de alguna forma la motricidad y un poco la parte cognitiva. O sea, la ventana puede ser bastante grande, ¿ya? Perfecto. Porque a lo largo del desarrollo se van generando patologías que inicialmente no estaban, entonces, dependiendo del tiempo y la intervención en que se hagan, pueden evitarse, ¿ya? O sea, inicialmente, para obtener mejores resultados, obviamente, lo más cercano a la asfixia, un tratamiento es adecuado, pero también tenemos posibilidades de prevenir otro tipo de patologías que puedan darse más tardías. Gracias, Paola. Se ve que tiene muchas aplicaciones y un campo muy fértil para seguir investigando. Así que felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Quisiéramos, bueno, decirle a todos los asistentes que esto lo vamos a subir dentro del día de hoy en nuestro canal de YouTube y va a estar disponible en el canal de YouTube del ICBM y luego quizás la próxima semana en la página web del ICBM. Se lo vamos a compartir, por supuesto, también al Departamento de Neurociencias para que lo puedan tener en su propia, digamos, página web. Y quisiera agradecerte especialmente, Paola, por la gran presentación que hiciste. Creo que aprendimos mucho y lo bueno es que vamos a poder revivirla cuando tengamos dudas, así que estamos súper contentos que hayas aceptado esta invitación. También estamos muy contentos de que hayamos realizado esta actividad conjunta con el Departamento de Neurociencia y desde ya los dejamos invitados para que puedan asistir a esta actividad mensual que hacemos en el ICBM y por supuesto que nos envíen también la invitación a sus propios seminarios para que nosotros podamos asistir y se pueda dar una interacción rica académica, digamos, que me parece que ha sido súper positiva. También veo gente de otras universidades
les dejo extendida la invitación a todos estos seminarios, son públicos, están en la página web. Así que, sin más que eso, muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias Paola nuevamente, y nos vemos en una próxima oportunidad que va a ser el 12 de noviembre, con un seminario que estamos organizando de las vacunas de COVID, a cargo de Miguel O'Ryan y Sergio Vargas, que nos van a explicar la fase científica de estas vacunas. Así que espero que todo esté muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por la invitación y por la asistencia. ¿Ya? Nos vemos, gracias. Chao. Gracias.